Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos. Es para nosotros motivo de gozo y alegría poder encontrarnos, aunque sea de manera virtual, para juntos aprender más de Jesús. Aquellos que nos acompañan desde hace un trecho saben que estamos en el Sermón del Monte. Hemos ingresado en la última sección de dicho sermón. Este sermón magnífico que el legislador del reino de los cielos, Jesús el Cristo, nos está declarando, revelando las verdades concernientes al reino de Dios. Y nos ha dicho una verdad irrefutable que confronta cada una de nuestras vidas, la de todos y cada uno de los seres humanos. ¿Cuál es la verdad que ha declarado Jesús en encuentros anteriores? Entren por la puerta estrecha. Y luego nos habló de dos caminos: ancho, espacioso, cómodo, y el camino angosto. La orden de Jesús ha sido: ingresen por la puerta estrecha, la puerta de dificultad, a través del camino angosto, pues ella les conduce, les lleva a la vida. En cambio, la puerta ancha, con el camino espacioso, placentero, lleva a la perdición. Y nosotros hemos estado viendo que ese camino ancho, ese camino espacioso, es ni más ni menos que la potestad que se adjudicó el hombre de determinar por sí mismo qué está bien y qué está mal. Es vivir la vida conforme nuestros deseos y no conforme la voluntad de Dios. En cambio, el camino angosto es el camino marcado por los parámetros establecidos por Dios a través de su consejo que quedó grabado, estampado en las Sagradas Escrituras. El camino ancho es el camino del placer, de la supuesta libertad de hacer lo que uno quiere. Pero la gente no repara en el fin de dicho camino: destrucción, calamidad, una eternidad de angustia. En cambio, el camino angosto es un camino de vida, de realidad, es el verdadero camino. Y nosotros vimos en el encuentro anterior que este camino es el camino de ¿qué? De santidad, ya profetizado por Isaías en su libro, en el capítulo número 35. Este es un camino de santidad, es la ruta que Dios ha establecido para que su pueblo transite por él. Para transitar por este camino es necesario la regeneración que Dios hace en cada creyente a través del obrar de Cristo Jesús. No se puede en el estado natural ingresar a este camino ni transitar por él. El ser humano no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Es un camino que se puede vivir a través de la regeneración y el lavamiento, la purificación que Cristo Jesús ha derramado en cada uno de nosotros, porque estaba profetizado que no pasará inmundo por este camino. Este camino es tan magnífico que Dios nos promete que por más torpe que sea aquel que lo transita, no se extravía. ¿Por qué? El poder de Dios opera en perseverar y preservar a los que por él transitan y hacerlos llegar hasta el fin del camino. Certeza, garantía de Dios. Por ende, este es el verdadero camino, es el camino de la salvación, y este camino tiene un nombre propio: Jesucristo. Es Jesús el camino angosto, pues él declaró de sus labios: yo soy el camino, la verdad, la realidad y la vida. Nadie, ningún ser humano, viene al Padre sino por mí. El camino al Padre es Jesucristo. Ese camino es el camino de santidad, el camino angosto al cual nosotros debemos de transitar. Ahora, habiendo comprendido esto, es bueno, realmente es bueno que nosotros tengamos la habilidad, la capacidad de distinguir un camino del otro. Que nosotros lleguemos a la conclusión: bueno, esto es camino ancho y esto es camino angosto. Que nosotros podamos percibir la diferencia entre uno y otro es muy bueno. Pero ¿saben qué, hermanos? Este camino no es solo para ser diagnosticado o ser visualizado, mejor dicho, por el hombre, sino que es un camino para qué: ser transitado.
es un camino para ser transitado. Y esta es la propuesta para hoy, de manera muy breve, comprender que el consejo de Dios nos llama a vivir, transitar, caminar, manera de conducirnos, y no solamente profesar de labios. Esa es la propuesta de hoy. Pero antes, nos surge encomendarnos a la gracia de Dios. Y es así, Padre, que nosotros venimos delante de ti reconociendo nuestras faltas. Somos débiles, somos torpes, como tú mismo lo anunciaste allí a través de tu profeta Isaías. Pero gracias sean dadas a ti, oh Santo Dios, en que no permites que ninguno de tus hijos se extravíe, sino que nos mantienes, nos preservas a través de tu glorioso camino de santidad, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy, Señor, venimos con una petición delante de ti, y es que nos enseñes la manera en que debemos conducirnos, la manera que a ti te agrada, tu manera y no la nuestra. Te pedimos perdón porque todos y cada uno de nosotros hemos vivido a nuestro deseo, bajo nuestro propio interés y con agendas personales, y eso sabemos que te ofende. Hoy, arrepentidos, nos volvemos a ti y queremos que tú nos instruyas, tú nos guíes, y nosotros te seguiremos a través de las fuerzas que tu Espíritu Santo nos da. Líbranos de malas interpretaciones, líbranos de ofenderte con pensamientos propios que no coinciden con la revelación de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, amigos que nos acompañan, nosotros, sin temor alguna, en el temor del Señor, decimos esto: el camino angosto es un camino hecho por Dios para que los que creen en Jesucristo transiten por él. Alguien dirá, bueno, hermanos, no parece una expresión de sus labios tampoco muy elocuente o muy sabia, parece lógico. Sí, es muy lógico lo que estamos diciendo, pero ¿sabes qué? En el presente parece que nos hemos olvidado de esto. Lamentablemente, oímos y en muchas instancias vemos supuestos hijos de Dios que tienen la idea que a través de una profesión de labios o a través de la repetición de una oración o algún tipo de acto litúrgico del pasado han hecho algún hecho sobrenatural o algún hecho destacado para con Dios, y ahora pueden vivir el resto de sus días haciendo lo que les place o lo que desean. Incorrecto. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios de salvación es a través del obrar de Cristo Jesús a nuestro favor de una vez y para siempre. Es obra de Dios en Cristo. La salvación no es obra del hombre, 100% obra de Dios, sin merecimiento. Pero dicha salvación incluye la transformación del ser humano, la modificación de su conducta, la transformación total. Nuevos deseos, nuevas intenciones, un nuevo caminar, un nuevo andar, un nuevo vivir, una nueva manera de conducirse conforme a la voluntad de Dios. Día a día aprendiendo la voluntad de Dios y poniendo en práctica lo que Dios pide. Eso se conoce como el transitar o el andar del discípulo de Jesucristo en el camino de santidad. Nosotros reiteramos algo que parece lógico o básico, pero que lamentamos no se está comprendiendo. El camino angosto es para ser transitado, no es para repetirlo como una frase elocuente y que lo camine otro. Si Cristo te llamó, amigo, amiga, hermano y hermana, si Cristo te llamó a que camines por su camino. Te llamó a que camines por su camino. Y por caminar entendemos andar, vivir, estilo de vida, manera de conducirse. Y esto es tremendamente enfático en el Consejo Apostólico. Nosotros no tenemos temor alguno de declarar esto, pues el Consejo Apostólico lo confirma en reiteradas ocasiones. Para ello, si bien son pocos los minutos que tenemos, para ello tomemos algunos pasajes seleccionados del Nuevo Testamento. Luego cada hermano, en base al temor de Dios que tenga, profundice individualmente o en grupos. Nosotros hoy más bien daremos títulos
Queda a criterio de cada hermano, en base al hambre que cada uno tenga, el poder profundizar en esta palabra. Pero miren, los apóstoles, los seguidores de Jesús más cercanos, los que estuvieron junto a él, incluido también el apóstol Pablo, que llegó unos años después y se le presentó Jesucristo por revelación a su vida, ellos coinciden en el andar acorde al llamado. Dios llama a salvación por su gracia y el que es salvo a través de la fe en Cristo Jesús empieza a andar de la manera que Dios le agrada. No existe alguien que sea salvo por Jesucristo que viva la misma vida del pasado, o sea, una vida de muerte espiritual. No existe, no existe. El que nace de nuevo tiene una nueva vida que se conforma cada día a la imagen de Jesús, y esto es todo obra de Dios, no proviene del hombre, es gracia divina a nuestro favor. Miren, vayamos, invitamos a ir al libro de Colosenses. El apóstol Pablo dice así, el apóstol Pablo ora, agradece a Dios por la congregación en Colosa y pide algo a Dios para con los hermanos. Pablo ora, intercede por el pueblo de Dios. Y miren, notorio lo que pide. Vamos a ir a Colosenses al capítulo 1. Vamos a adelantarnos a partir del versículo 9. Tenemos poco tiempo. Alentamos a que todo hermano lea el libro entero de Colosenses, no solo estos pocos versículos. Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo pedía, clamaba algo para con los hermanos. Versículo 9. ¿Qué pide? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. El clamor de Pablo para con los hermanos de Colosa y para con todo el pueblo de Dios, esto aplica para nosotros también. El clamor de Pablo es que el pueblo de Dios esté completo, repleto, sobreabundado ¿de qué? De conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. Conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo ruega que los hermanos conozcan la voluntad, los designios de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta sabiduría es la sabiduría de lo alto y no la sabiduría terrenal, la cual es diabólica. La sabiduría de Dios. ¿Y para qué Pablo pide esto a Dios? ¿Para qué Pablo quiere que nosotros conozcamos, seamos repletos del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia? Versículo 10. Esta palabrita con la que comienza el para, es la primera palabra que encontramos en el versículo 10, es la razón. La razón que Pablo nos da por el cual él pide e intercede por los hermanos. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué significa esta palabra andar? Significa caminar, dar como una vuelta completa. Tiene la idea de transitar completamente. Es ni más ni menos que vivir. La idea es para que vivan como es digno o acorde del Señor. ¿Qué notamos de Pablo? Que los que son llamados a salvación por gracia viven una vida acorde al que los salvó. Pablo ruega por los hermanos para que entiendan la voluntad de Dios y vivan acorde a dicha voluntad. Para que anden,
para que transiten, para que vivan, para que se conduzcan. Son todos términos intercambiables. Pablo, ¿qué está haciendo? Ni más ni menos que aplicando lo que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña. Vayan por el camino angosto, el camino de la vida. Ese camino es para ser transitado, para andar por él. Anden por dicho camino, no tuerzan ni a izquierda ni a derecha. Hay un camino y es el camino angosto, y ese camino es acorde a la voluntad del Señor, no es acorde a nuestra voluntad. Notemos que ese camino es para ser transitado, no solamente para ser visualizado. ¿Sabes qué? Muchas personas llegan a la buena conclusión de que el camino angosto es el camino de la vida y que el camino ancho, el camino del placer, del yo, es un camino de destrucción. Muchos, no sé si muchos, o personas llegan a dicha conclusión. ¿Sabes qué? Algunas de esas personas que concluyen que el camino angosto es el buen camino, no están dispuestos a dar un solo paso por dicho camino. Llegan a la conclusión de lo bueno que es el camino, es precioso, es el camino del Señor, pero en su diario vivir caminan su camino, su propio camino, el de su carne. No es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ingresemos por la puerta estrecha y que andemos por el camino. Andar conforme a la voluntad de Dios, acorde a lo que Dios le agrada. Y dicha voluntad son los parámetros, los límites del camino. Llamando bueno a lo que Dios llama bueno, llamando malo a lo que Dios llama malo, sin importar la época donde nos encontremos. El mundo, según la época, dice lo que entiende conveniente y siempre dice lo contrario a lo que Dios manda. Los hijos de Dios no tenemos ese permiso. Tenemos un camino y nos guiamos en la voluntad de Dios a través de la gracia que Él nos da, su Espíritu, para transitar por Él. Lo que diga el mundo, tema del mundo, no tema nuestro. Nosotros, ¿qué hacemos? Creemos la palabra de Dios y al pecado le decimos pecado y a los santos le decimos santo. Y es por eso que las personas no simpatizan con nosotros. Nuestra voz en el presente no es agradable, no es simpática, pero nosotros lo único que hacemos es repetir lo que Dios ha dicho en su palabra y su voluntad permanece, no cambia, no se modifica. La buena voluntad de Dios es lo que necesitamos conocer. Y una vez que la conocemos, ¿qué dice Pablo? Que conocemos la voluntad para andar como es digno de el Señor. ¿Qué más? Agradándole en todo. No agradándole algún día, no agradándole en alguna instancia, en este tema o en esta área, en todo. Esto es consagración total. Al camino angosto se ingresa íntegramente, no se ingresa por partes. Algunos sostienen que uno le puede consagrar a Jesús algunas partes de su vida. Algunos sectores de la vida le pueden consagrar a Jesús. Es incorrecto. Jesús quiere todo de ti, quiere todo de nosotros. Ríndete completamente. Jesús es la vida, mi amigo. Lo único que obtendrás es gloria. Es el real gozo, la paz, la dicha de la vida de Jesús. No le retengas nada. Él no pide menos de ti. No pide una porción de ti. Todo lo dio por ti para que tú te consagres a Él. ¿Hay que agradarle a Dios en algunas cosas? No, en todo. Si fuimos tomados, comprados por precio, no nos pertenecemos más a nosotros mismos. El camino angosto no es el camino del yo, es el camino de Jesús. Jesús gobierna. Los siervos creemos y obedecemos y nos gobierna en amor y en justicia. Si te causa estupor esto que estamos diciendo, reflexiona si estás en el camino angosto o en el camino ancho. Este es el camino angosto, por más que algunos no lo comprenden. Agradando en todo al Señor y que llevando fruto en toda buena obra. El verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento que produce frutos. Al estar plantados en la vid, en Cristo, producimos frutos, frutos de transformación, frutos de santidad, frutos de una vida agradable a Dios. Eso es Cristo en nosotros. Eso es transitar por el camino angosto. Y mira qué más. Creciendo en el conocimiento de Dios. Nótese que desde que el Señor nos llama,
a salvación por su gracia, no hay un me llamó, me salvó y ahora vivo mi vida como entiendo conveniente, sino que lo que notamos en estos breves versículos, 2 versículos estamos leyendo, 2 simples versículos, que notamos madurez, incremento, aumento, crecimiento de la fe del creyente. No es el Señor me llamó, repetí una oración y me olvidé, hice lo que quise. Incorrecto. El Señor me llamó y me salvó por su gracia, y eso se manifiesta en una vida que cada día le conoce más, le busca más, le ama más, le sirve más. Cuando tropieza, confiesa, se arrepiente, se aparta y sigue andando por el camino. Y crece, incrementa, aumenta el conocimiento de Dios en dicha vida. Obra del Espíritu. Hermanos, hay personas que pasan décadas en las iglesias y no saben discernir el bien del mal. No conocen a Dios. Conocen versículos bíblicos que los reiteran y los repiten. No tienen la más remota idea de cómo aplicarlos a sus vidas. Han recibido palabra muerta, pues no están nutriéndose de la gracia. Repitan letra y esa letra no aplica a sus vidas. Eso no es bueno. No debe ser el patrón del pueblo de Dios. El conocimiento de lo alto es un conocimiento que transforma y nosotros debemos de permitirle al Espíritu que obre. ¿Qué más? Debemos andar fortalecidos con todo poder. Parte del transitar por este camino es recibir el poder que el Señor nos otorga, sabiendo que el Señor recibió toda potestad en el cielo y en la tierra y luego nos comisionó conforme a la potencia de su gloria. ¿Y eso en qué se manifiesta? En toda paciencia, perseverancia, resistencia y longanimidad, al igual que ¿qué? Gozo y acciones de gracia, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Y mire, prontos para redondear este pasaje porque tenemos que pasar a otro y tenemos poco tiempo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La obra de salvación de Dios trajo para con nosotros redención. Éramos esclavos del pecado, el reino de las tinieblas nos tenía subyugados y el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio de la Gracia nos liberó, nos redimió. Si somos libres en el Señor, ya no debemos andar más como esclavos. Ahora tenemos una vida libre ¿de qué? Del pecado, pero no libre para libertinaje. Libres para obedecer a Cristo, libres del poder del pecado. Por ende, ¿qué vemos? De manera muy ágil, en Colosenses capítulo 1, Pablo pide que conozcamos la voluntad del Señor para andar, transitar, caminar, entiéndase, vivir como a Dios le agrada. Bastaría solamente este pasaje para nosotros afirmar lo que dijimos al comienzo del encuentro, pero no es el único pasaje que nos habla de un andar digno. En el capítulo 2 de este mismo libro, adelantémonos al versículo número 6. El mismo apóstol Pablo nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? De la misma manera que recibisteis, y la idea es recibisteis el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de salvación. De la misma manera que recibisteis el Evangelio de la salvación del Señor Jesucristo, que continúa, andad en Él. Nótese que al Señor que se nos presenta en nuestras vidas por la proclamación de su Evangelio, le recibimos ¿para qué? Para andar en Él. ¿Y cómo vamos a andar en Cristo? Porque andar en Cristo es andar en su camino. ¿Recuerdas? ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Te acuerdas? Lo vimos en el encuentro anterior. El camino de santidad, el verdadero camino, el único camino,
que lleva la vida, que lleva al Padre, es Jesús. Hay que andar en Él. Así como lo recibimos en el anuncio del Evangelio, que ordena Pablo andar en Él. Es un verbo expresado en imperativo. Es un presente imperativo. Vivir, caminar, conducirse. Es la misma palabra que usó en el capítulo 1. Andar en Él. ¿Cómo? 7. Arraigados y sobreedificados. ¿Qué significa la palabra arraigados? Afirmados, establecidos. Y está en voz pasiva, por ende es una afirmación que hace Dios en nuestras vidas. Realmente afirmados en Cristo. ¿Y qué más? Sobreedificados. Nos encanta este verbo que Pablo utiliza. ¿Sabes qué significa? En el mensaje del Evangelio, Dios en nuestras vidas estableció los fundamentos. Los fundamentos. ¿Y ahora qué continúa haciendo y nosotros participamos? Empieza a completar la edificación de la casa. Pone la estructura básica en el Evangelio, obviamente nos salva de una vez y para siempre, y ahora dicha estructura está siendo revestida, está siendo adornada, es magnífica la imagen. Por ende, nadie en su sano juicio puede decir, yo creía el Evangelio, básicamente ahora me dedico a vivir mi vida. Es incorrecto, no es el plan de Dios. El plan de Dios es salvarnos por su gracia a través de la proclamación del Evangelio, y dicha salvación incluye la transformación de la vida, la sobreedificación de la vida. Es hermoso esto. Quiere decir que Cristo está, o Dios está obrando a través de Cristo en el presente en los que hemos creído. Si no está obrando en ti, mi amigo, pregúntate, ¿me salvó entonces? ¿No? La respuesta es no. Al que salvó, el Señor sigue trabajando en él y va a continuar trabajando hasta presentarnos en gloria cuando estemos ante su presencia. Andar en él, arraigados, afirmados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Nótese que hasta incluso somos confirmados en la fe, y ciertamente que esta transformación trae certeza y garantía que somos nuevas criaturas. El Señor se manifiesta con poder a través de cada envase. Así como habéis sido enseñados por los apóstoles, y mira que, abundando en acciones de gracia. No minimicemos la gratitud de nuestros labios. Muchas veces en nuestra carne, y esto creo que nos sucede lamentablemente a todos, debemos confesárselo al Señor y arrepentirnos, somos quejosos. Nuestros labios tienen queja. Erradiquemos la queja y abundemos en acciones de gracia. Bien, tenemos más pasajes, hermanos, y vamos a tener que volvernos muy ágiles porque el tiempo ha volado. Vamos al libro de Efesios. Sigue el apóstol Pablo hablando para que vean que esto no es una casualidad. Este es el Espíritu Santo enseñándonos que el camino angosto hay que andar por él, hay que transitar por él. Habla de vivir la vida de Cristo. Vivir la vida de Cristo. Se nos llamó a vivir la vida de Cristo, no se nos llamó a otra cosa. Efesios, rápido, 4:1. ¿Qué dice Pablo? El mismo apóstol que escribió Colosenses. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra andar, la misma palabra que venimos declarando. Vivir, transitar, conducirse, estilo de vida, manera de andar por la vida. ¿Cómo hay que andar? Como es digno o acorde de la vocación con que fuiste llamado. Por ende, Dios te llama a salvación por su gracia y tenés que tener una vida acorde a dicho llamado. Y esa vida es la vida de Cristo, es la vida que Él te da, no proviene de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada agradable a Dios en nosotros mismos. Por eso es necesaria la regeneración o el nuevo nacimiento. El viejo hombre no puede sujetarse a la ley de Dios. El nuevo hombre ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Adelantémonos, alentamos, sigan leyendo los versículos que siguen en Efesios en el capítulo 4, no tenemos el tiempo de hacerlo. Hermanos, por favor, profundicen en todo esto, hay riqueza espiritual. Miren
Tomemos la negativa. Lo que no debe ser nuestro andar. Versículo 17. Así como hay un andar digno, hay también un andar indigno para el Señor. 17. Esto pues digo y requiero... ¿Quién? ¿Pablo? No. Esto pues digo y requiero en el Señor. Por ende, Jesucristo mismo pide esto. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Que qué? Andan en la vanidad de su mente. Por ende, vemos en todo sector el vivir. Andar es igual a vivir, manera de vivir. ¿Qué dice Jesús a través de Pablo? No vivan más como viven los gentiles, entiéndase, los que están ajenos al pacto de Dios. No vivan de la misma manera. Hijo de Dios, si Dios te llamó a salvación, tenés una nueva vida para vivir y es el camino angosto. Basta del camino ancho. Lleva a la perdición. No es bueno. Déjalo. Camino angosto es el camino de vida. A él ese camino debemos transitar. Y es un camino difícil. Solamente por su gracia transitamos por él. Y tenemos que transitarlo juntos, hermanos. El rebaño tiene que transitar el camino angosto y nos tenemos que alentar a andar por ese camino. Si alguien está enredado, si alguien está con dificultad, está tropezado, tenemos que asistirnos unos a otros. Pero no podemos, el Señor no quiere que andemos en el camino ancho, como andan los demás gentiles. Pablo describe cómo es ese andar, no tenemos el tiempo de verlo, alentamos, continúen la lectura, hermanos, por favor. Sigan leyendo los versículos que vienen. Pablo nos cuenta cómo es el andar, es un andar que nos representaba en el pasado, es un andar vano. ¿Qué significa? Es vacío, no produce nada en lo que a eternidad concierne. Vayamos al capítulo 5, Efesios capítulo número 5, que dice el apóstol Pablo, versículo 8. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, que éramos tinieblas. Nuestra práctica era totalmente ofensiva a Dios, vivíamos en rebelión. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, pero ahora, sois luz en el Señor. Y ya que sois luz en el Señor, todos los hijos de Dios confesamos que somos sal y luz. Lo creemos, lo hemos recibido. ¿Somos luz? ¿Cuál es la orden? Andad como hijos de luz. ¿Somos luz? Andar como un hijo de luz o acorde a dicha luz. Andar es la misma palabra, en la misma idea. Vivan como hijos de luz. La luz es la vida de Cristo, pues Dios es luz. Las tinieblas representan al reino del adversario. En el pasado éramos representantes de dicho reino vanos. En el presente somos representantes del reino de luz. Y los representantes de dicho reino viven una vida acorde al reino. Camino angosto. Continuemos. Vayamos al versículo 15. Miren, Pablo sigue con la misma idea. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Miren con precisión, sean estrictos en cómo andan o cómo viven. Vivan como sabios, y esta sabiduría es de lo alto. Alguien entendido de la voluntad de Dios. Alguien que vive una vida aprovechando bien el tiempo, una vida consagrada al Señor, predicando la verdad, siendo de bendición a otros. Por ende, solamente alguien que no quiere escuchar al Espíritu Santo podría decir que lleva adelante una vida como Él desea. Todo el consejo de Dios coincide en que los que son llamados a salvación viven una vida acorde a los parámetros de Dios. Por ende, caminan por el camino angosto. Transitan por el camino angosto. Se conducen en los parámetros que Dios estableció y ya no son más ellos su propia ley, sino que la ley la reciben del legislador. Vayamos a la carta de Juan y estamos prontos para despedirnos, hermanos. Estamos llegando al final. Nuevamente reiteramos, hemos
sido tremendamente ágiles en pasajes que son súper importantes. Queda en la responsabilidad de cada hermano, hermana o grupo en que escudriñar todo esto. Estos pasajes son para trabajarlos toda nuestra vida en la tierra. No es para verlos 5 minutos y me olvido. Nosotros estamos dando los títulos en base al poco tiempo que tenemos. Primera de Juan. Vayamos al capítulo número 1. Dice así. Acorde a lo que acaba de decir Pablo en Efesios acerca de la luz. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Qué escucharon los apóstoles del Señor? Y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y habla de que Dios es absolutamente distinto a todo. Es irreprochable, es santo, no tiene una sola mancha, no tiene un solo defecto. Es luz en toda su esencia, sin error. Y no hay ninguna tinieblas en él. Aquí viene un condicional. Si decimos que tenemos comunión con él, un compañerismo íntimo a través del Espíritu con el Dios de luz, y andamos en tinieblas, o sea, vivimos en tinieblas, mentimos. Amigo o amiga, estás en el camino ancho viviendo por él y dices que tienes comunión con Dios, Juan hoy te dice tú eres un mentiroso. ¿Quieres andar por el camino ancho y ser hijo de Dios? Imposible. Un camino, una puerta que Dios estableció. Puerta estrecha, camino angosto, igual, vida. Un camino con una puerta ancho y espacioso, igual, calamidad o muerte, destrucción. No se pueden las dos cosas a la vez. No se puede andar por el camino ancho y por el camino angosto. No se puede ingresar por la puerta ancha y por la puerta estrecha. Una es la puerta a la que hay que ingresar y uno es el camino que hay que transitar, el angosto. Los dos caminos a la vez no se puede. No se puede mitad de cuerpo en un lado y mitad de cuerpo en el otro. No existe. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, o sea, vivimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, en cambio, si andamos en luz, entiéndase, si vivimos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por ende, ¿qué vemos? Que Juan está hablando exactamente lo mismo que habló Pablo y los dos están hablando lo que aprendieron de Jesús, que es andar, caminar, conducirse, estilo de vida, vivir acorde a la nueva creación de Dios en nosotros. Vivir, transitar por el camino angosto. Y esto, hermanos, ya pronto para despedirnos, a muchos les causa estupor. Y enseguida quieren acusar este tipo de mensajes como mensajes legalistas. Y dicen, a mí esto no me aplica porque yo estoy bajo la gracia. Nada de esto me afecta, yo estoy bajo la gracia, pues he repetido tal oración o lo que fuese. Pero muchos confunden qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios, amados, se ha manifestado a salvación para todo hombre. ¿De qué manera? Enseñándonos. Es una gracia que imparte conocimiento, es instructora. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo como sacrificio para redimirnos de toda iniquidad y comprar para Dios un pueblo celoso de buenas obras. La gracia que nos santifica es una desgracia. Es un invento de hombres. La gracia de Dios, el favor de Dios, el obrar de Dios implica la santificación del creyente, la transformación del creyente día a día y culminará dicho proceso en su presencia cuando seamos perfectos. Pero en el presente estamos siendo transformados de gloria en gloria. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Andamos por el camino angosto, vivimos por el camino angosto, transitamos por él. No basta con decir el camino angosto es el buen camino. Anda por él, mi amigo. No solo lo visualices, entra por la puerta, camina por el camino. Gloria te espera. Es lo que Dios quiere, es a lo que nos llama
y no acepta otra cosa. Este es el plan de Dios, nosotros nos sujetamos a Él. El deseo es que en humildad todos podamos recibir con mansedumbre esta palabra. Sabemos, traerá bendición, gran beneficio a aquellos que se aferran a ella y permiten que se aplique a sus vidas. La propuesta es, si Dios lo permite, en un próximo encuentro, continuar en el Sermón de la Montaña, seguir avanzando en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo, en donde Jesucristo nos enseñará en esta recta final del Sermón del Monte. Mientras tanto, nuestro anhelo es que la gracia, paz, gozo y amor del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de los que aman su nombre.